Voy a invitarles a buscar allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, hermanos. Hoy no voy a hablar de los mandamientos, quería compartirles esta meditación y el Señor la use para el beneficio de su pueblo, de su iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta enseñanza lleva por título La fortaleza del cristiano. Y quisiera preguntarles, ¿no?, si alguien conoce a Bruce Ismay. Es un nombre difícil, pero quizás alguno lo conoce, o capaz no. Él fue un acaudalado empresario británico quien, junto con otros hombres, idearon y financiaron una construcción muy importante, la cual llegó a ser reconocida en todo el mundo. Ahora creo que nadie, si no escuchara así, no, nadie lo reconocería. Y otra pista que también podemos hablar de estas personas es que cuando terminaron la construcción y mientras se preparaba el viaje, había una frase que circulaba entre ellos. Y quizás ahora sí: este barco ni Dios lo hunde. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Así es. Esa era una frase que circulaba entre ellos. Otra frase era: es insumergible. Para esa época, este barco era muy rápido, lujoso, moderno. Todo lo que en ese tiempo se podía ponerle a un barco, todo el mejor material, lo pusieron. Por eso ellos llegaban a estas conclusiones. Thomas Andrew, el diseñador de este barco, quien también iba en este viaje inaugural, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Porque el viaje que inauguraron desencadenó en algo que ellos no esperaban. Esta persona, el domingo 14 de abril de 1912,
varias horas antes del hundimiento, le comentó a un amigo que el Titanic era casi perfecto para lo que el cerebro humano puede hacer. Este nombre también tenía mucho significado porque representaba algo titánico, extremadamente grande o poderoso, gigantesco o colosal. Sin embargo, ese mismo día, el 14 de abril a las 11:40 de la noche, el buque colisionó con un iceberg. 3 horas después, el barco, que era insumergible, se hundió en el fondo del mar, muriendo aproximadamente 1.500 personas de las 2.200 que viajaban a bordo. Aquello que era el símbolo del orgullo y la jactancia humana pasó a ser el hundimiento más famoso del mundo. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartirles algo que el Señor me ha llevado a meditar y ruego que el Señor lo use para edificarnos. Y vamos a ver a través de la vida de Pablo la fortaleza del cristiano. Y del capítulo 10 en adelante, hermanos, podemos ver que Pablo está defendiendo su autoridad como apóstol. Y él dice en el capítulo 1 que él fue puesto por la voluntad de Dios. Y había hombres dentro de ellos que se jactaban de sí mismos. Y lo cual era una necedad. En el capítulo 11 también podemos ver a Pablo allí contendiendo con estos hombres. Y lo que a Pablo lo movía era el celo por Dios, el amor que sentía por ellos. No era otra cosa la que Pablo no, lo movía a hablar. También luego Pablo expone a estos hombres que los llama falsos apóstoles. No eran personas comunes que se mantenían al margen de la iglesia, sino eran personas que estaban eran vistas, eran reconocidas en medio del pueblo. Y él los llamó falsos apóstoles, obreros fraudulentos que venían disfrazados como apóstoles de Cristo. Y aunque, hermanos, Pablo tenía motivos suficientes para jactarse de sí mismo, dice Pablo que en lo único que él podía jactarse era en su debilidad. Y no solamente él se jactaba, sino que él ponía a Dios como testigo de que esto era verdad. Y el primer punto que vamos a ver allí en esta enseñanza, hermanos, va a ser: no conviene gloriarse en uno mismo. Y así comienza, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Y en otra traducción, en Biblia de las Américas, dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Recordemos, hermanos, que la autoridad de Pablo estaba siendo cuestionada por algunos en medio de ellos, que pensaban que Pablo se jactaba de su autoridad que el Señor le había dado para enseñorearse de ellos. Pero en realidad él estaba usando esta autoridad para edificarlos y no para destruirlos. Algunos de ellos se alababan a sí mismos, lo que más adelante, hermanos, Pablo los confronta, llamándolos directamente falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, Pablo exhorta llamándolos de esta manera, porque estos falsos apóstoles se aprovechaban de ellos, los estaban despojando. Y aunque era una necedad en gloriarse a sí mismo, Pablo les dice que deberían tolerar un poco de esta locura, porque a veces uno podría callarse y dejar que el Señor obre, pero Pablo, eh, el celo de Pablo lo llevó a hablar, hermanos. Si los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, tenían de qué jactarse, Pablo también tenía currículum. Pablo tenía mucho de lo cual él podría hablar, por eso le dice que toleraran un poco de esta locura. ¿Qué locura? El tener que hablar de su ministerio.
Y podemos ver, hermanos, que él comienza a relatar todo lo que él había sufrido por amor a Cristo, en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, apedreado, en naufragios, en peligro de ríos, peligro de ladrones, de sus compatriotas, de los gentiles. Si los falsos tenían de qué jactarse, Pablo tenía mucho más, hermanos, para hacerlo. Pero él dice en el capítulo anterior, en el versículo 30, que si de algo se iba a jactar o gloriarse, era de aquellas cosas que mostraban lo débil que él era. Si es por sufrimiento, Pablo tiene mucho para gloriarse. Pero vemos en el capítulo 12, versículo 1, dice, ciertamente, no me conviene gloriarme. Podría hacerlo, pero no es provechoso. Eso eran, en el capítulo anterior, es necesario recordarlo porque puede ser por una cosa o por otra. En el capítulo anterior podemos ver que él hablaba de las cosas que había padecido por Cristo. Ahora, no solamente de las cosas que había padecido, ahora en el versículo 1 dice que ahora él va a empezar a hablar acerca de las visiones y de las revelaciones del Señor. No solamente de lo padecido físicamente, sino ahora va a ir a lo espiritual, a las experiencias que él había tenido. Y ahí también Pablo tiene mucho de qué hablar y de lo cual gloriarse o de lo cual jactarse, hermanos. Pero él comienza eh, a relatar esto con mucho cuidado. O sea, versículo 2 podemos ver, dice que conozco a un hombre en Cristo. Ni siquiera él dice yo o se nombra a él mismo, sino que habla de esta manera. Pero entendemos, hermanos, que está hablando de él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Hermanos, si alguien había experimentado cosas de parte de Dios espirituales, era Pablo. Pablo había visto y había escuchado cosas que a ningún hombre les es dado a conocer o a escuchar. Incluso escuchó palabras tan asombrosas, tan gloriosas que era imposible de explicarla. Incluso dice que fue llevado al paraíso. Cosa, hermano, cosa tremenda, ¿no? Que uno podría sentirse orgulloso o podría alardear delante de otros hombres. Pero Pablo, hermanos, no se jacta de esto. Recuerden que él está hablando porque había hombres que estaban poniendo en duda su autoridad como apóstol. Pero a pesar de todo esto, él no se jacta ni se gloría, no lo hace. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué loco, ¿no? Porque muchos en este tiempo le estarían aconsejando a Pablo, Pablo, tenés que usar eso para darte a conocer. Pablo, tendrías que utilizar tus experiencias espirituales para forjarte un nombre o para forjar una autoridad delante de otros hombres. Pablo, podrías tener un gran ministerio si realmente usaras eso.
Pero hermanos, sin embargo, podemos ver que Pablo se jactaba de sus debilidades, contrariamente a lo que cualquier persona hoy en día podría hacer. Y esto es importante, hermanos, porque tener un correcto entendimiento del Evangelio va a derribar cualquier jactancia humana. Pablo entendía que aunque él experimentó todo esto, que seguramente, hermano, fue glorioso, fue tremendo, que nadie en toda su vida se iba a poder olvidar, él no lo había logrado por sí mismo. Él no lo produjo, hermanos, no fue por él, fue por Dios que así le plació, por lo cual él tenía los pies sobre la tierra, gloriándose, jactándose solo en sus debilidades, solo en eso, contrario a lo que hoy podríamos y podemos ver, hermanos, como muchos hombres incluso hoy en día en las iglesias se presentan detallando primeramente todo su currículum, lo que ellos son, las cosas que han estudiado, los lugares que han visitado, la cantidad de veces que han predicado y un montón de cosas, hermanos, que simplemente inflan al hombre, simplemente lo llenan de orgullo. Pero hermanos, Pablo decía que él se gloriaba solamente de sus debilidades, solamente de aquellas cosas que él podía ver y conocía, hermanos. Por eso, hermanos y hermanas, si algo sabes de Dios, si tienes algún conocimiento de Él, no te jactes, porque no lo lograste con tus fuerzas. No es tu inteligencia o tu capacidad, sino que la Biblia nos dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y concluye, por Él está en Cristo. Por lo tanto, hermano o hermana, puedes gloriarte de tu debilidad. Aquellas cosas que te hacen ver que eres incapaz, aquellas cosas que te hacen ver que necesitas que Dios sobre porque de otra manera no puedes. De esas cosas puedes jactarte y puedes gloriarte. Hermanos, contrario a lo que hoy en día los hombres llaman a que nos esforcemos, que vos lo podés lograr, que vos tenés la capacidad, que vos sí podés. Pablo dice, hermanos, pueden gloriarse en sus debilidades. Por eso vamos a ver, hermanos, que Pablo había experimentado todas estas cosas tremendas, gloriosas, espirituales. Yo creo que serían hermosas, que marcaron su vida. Pero vamos a ver en el punto 2, un aguijón preventivo. Un aguijón preventivo. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si él dijera, por ejemplo, si yo quisiera presumir, podría hacerlo. Y no estaría mintiendo, sino que estaría diciendo la verdad. Porque él estaba exponiendo lo que realmente él era y lo que había pasado. Pero no voy a hacerlo. No voy a hacerlo, dice Pablo, porque no quiero que nadie piense más acerca de mí. Y él tenía un correcto concepto de sí mismo. Y así como
como Pablo, hermanos, no somos suficientes en nosotros mismos. Y las visiones y las experiencias podrían haberlo llevado al orgullo a Pablo, hermanos. Es la realidad, podrían haberlo llevado a enorgullecerse. Pero Dios tuvo que enviar ese aguijón para humillar a Pablo. Versículo 7 dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y acerca de este aguijón, hermanos, se dice muchas cosas. Posiblemente una enfermedad en el cuerpo o en la carne, pero más allá de eso, hermanos, este aguijón que, que Pablo tenía en su carne fue usado. Fue usado para que él no se exaltara, ¿no? Para que él no se enaltezca sobremanera, dice. Un, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que constantemente estaba abofeteándolo. Y literalmente esta palabra quiere decir ser golpeado con el puño, constantemente. Y ahora podemos ver que para la época el aguijón, porque así podemos llegar a comprender y a entender de lo que él estaba hablando, ese aguijón para su época era una vara larga de 2 o 3 metros de madera o metal, con un pequeño pincho en el extremo, que generalmente se usaba, hermanos, para picar suavemente al animal y guiarlo, pero sin lastimarlo. Muy común en zonas rurales, donde el trabajo con yuntas de bueyes para arar o transportar se utilizaban. Entonces, ¿qué hacían con este aguijón? Lo corregían el paso del animal, lo guiaban, pero sin hacerlo de una manera violenta, porque estaban trabajando. Entonces podemos entender, hermanos, que este aguijón estaba haciendo algo en la vida de Pablo. Y Dios, hermano, estaba trabajando en la vida de Pablo, forjando el carácter de Cristo, lo cual muchas veces, hermanos, tuvo que ser forjado en el calor del fuego. Ahí donde Pablo ya no tenía más nada donde apoyarse, debido a aquellas revelaciones que él había recibido de parte de Dios. El corazón de Pablo, hermanos, podría haberse llenado de orgullo. Y este aguijón que estaba padeciendo en su carne fue preventivo. Lo humilló de tal manera, hermanos, que estaba padeciendo, hermanos. Estaba padeciendo Pablo porque dice que esto lo llevó a rogarle a Dios. Lo llevó a rogarle a Dios, hermanos. No simplemente uno lo puede leer y puede decir, bueno, bástate mi gracia. O puede decir, he rogado al Señor así de una manera liviana. Hermanos, Pablo estaba padeciendo lo que este aguijón, le estaba doliendo su carne, porque no solamente lo hizo una vez, sino que 3 veces le rogó al Señor. Y este ruego, hermanos, era un clamor, pero no era un clamor simplemente de alguien como que, bueno, no me queda otra, voy a hacerlo, ¿no? Sino que él clamó, hermanos, de una manera de que este ruego salió de lo profundo de él. Rogó a Dios que quitara ese aguijón. Le rogó a Dios. Recordemos, hermanos, que Pablo estaba sirviendo a la iglesia en Corinto.
Él no rogó que Dios quitara ese aguijón para seguir viviendo su vida tranquila en sus asuntos, o para, o para que simplemente no estuviera padeciendo o sufriendo, sino que él rogaba a Dios que quitara este aguijón para poder seguir sirviendo de una mejor manera a la iglesia, hermanos. Y naturalmente podemos hacerlo como hombres. Podemos tener un buen deseo, hermanos, que muchas veces se nos ve imposibilitado por problemas de salud o quizás por otras dificultades, que puede ser lícito. Pero, hermanos, los métodos de Dios no son los métodos del ser humano. Dios no se valía de la fuerza de Pablo. Y recordemos que cuando el Señor lo llamó, le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a lo largo de la Escritura, hermanos, podemos ver a muchos hombres de los cuales Dios usó, y Él no los usó y no se valió por lo que ellos eran. A mí me sorprende mucho cuando el Señor llamó a Gedeón, varón esforzado y valiente, y él estaba escondido. Es algo que no lo podemos entender, hermanos, cómo el Señor usó a Moisés para liberar a su pueblo cuando era un viejito. Por eso los métodos que Dios usa, hermanos, no son nuestros métodos. Y Pablo estaba experimentando esto, hermanos. Estaba experimentando el padecer por Cristo. Vemos, hermanos, esa súplica, ese ruego de Pablo, esa oración salía de un corazón quebrantado por la aflicción que estaba padeciendo, hermanos. Fue genuina. Fue genuina porque él quería seguir sirviendo a la iglesia. Quería darse, quería, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, quería seguir adelante. Porque Cristo lo había llamado. Y versículo 9, vemos la respuesta del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Dios no era indiferente a lo que Pablo estaba pasando. Pero aún, hermanos, en esta debilidad, Pablo experimentaría el poder de Dios fortaleciéndolo. Y algo que podemos recordar, hermanos, que nuestro Señor vino a este mundo, siendo el Rey del universo, hermanos, no vino con pompa. Por eso muchos lo rechazaron, porque no vieron en él un guerrero cuando estuvo, sino que él vino en debilidad, hermanos. Recordemos en Isaías, el siervo sufriente. Dice que en él no había nada atractivo para que los hombres lo desearan, para que los hombres lo admiraran, sino que él fue despreciado, él fue desechado por los hombres. Era un varón experimentado en quebranto. Y los hombres escondieron su rostro de él, hermanos. Fue menospreciado y no fue estimado. No vieron ningún valor en ese siervo sufriente. Aquel que como cordero fue llevado al matadero y que en debilidad, hermanos, cargó la cruz. Allí donde fue colgado, hermanos, para cargar tus pecados y mis pecados, allí en debilidad los hombres, hermanos, se burlaban de él, aún en su debilidad. Pero, hermanos, Jesús en la debilidad exclamó, consumado es. Allí en debilidad, hermanos,
Todo lo contrario a lo que los hombres pudieran experimentar. Por eso Jesús, cuando fue apresado, Él no hizo nada, dejó que siguiera el propósito por el cual había venido a esta tierra. Cuando Él fue juzgado de una manera injusta, Él cayó y no abrió su boca. En debilidad, hermano, nuestro Salvador padeció. Y podemos ver, hermanos, que cuando Él fue crucificado y murió allí en la cruz del Calvario, la tierra tembló, el cielo oscureció, hermanos, el velo del templo se rasgó, porque el Cordero había completado la obra que había venido y había sido encomendado. Pero aquel que murió en debilidad, hermanos, al tercer día resucitó en poder. La tumba, hermanos, no pudo retener a nuestro Salvador. En debilidad, hermanos, en debilidad Cristo venció. Nuestro Salvador vive. Entonces, podemos ver, hermanos, cuán glorioso es el Evangelio. Cuán glorioso es el Evangelio, porque para muchos, hermanos, esto es una tontería. ¿Cómo puede ser que Dios te perdone simplemente por creer en aquel que fue clavado en una cruz, en aquel que fue despreciado por los hombres, aquel que fue solo a morir allí? ¿Cómo puede ser que Dios te salve de esta manera? Hermanos, en debilidad nuestro Salvador nos rescató. Por eso el Evangelio es glorioso. Para algunos es locura, hermanos, pero fue el poder de Dios que obró en nosotros en salvación. Hermanos, podemos dar gloria a Cristo por esta realidad. Esta realidad que Pablo estaba experimentando también los sufrimientos de Cristo, los padecimientos los estaba experimentando en su cuerpo. La respuesta divina fue tremendo. No le dijo Pablo, tú puedes. No le dijo Pablo, tú eres capaz de soportar. Tú tienes el poder, tú tienes las agallas para enfrentarlos, Pablo. No, hermano, la respuesta divina fue, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. El poder de Cristo, hermano, obraba en la vida de Pablo, en la debilidad que él estaba padeciendo y sufriendo. El poder de Cristo lo podía experimentar en su vida, porque podría haber desertado en el camino, podría haber vuelto atrás por todo lo que estaba sufriendo y padeciendo por Cristo. Pero no fueron sus fuerzas lo que sostuvieron a Pablo, hermanos. Fue el poder de Dios que estaba obrando aún en esa debilidad, aún cuando él clamaba a Dios. Ahí estaba obrando el poder de Dios, hermanos. Por eso, no, esto es contrario a lo que muchos pueden llamar poder de Dios hoy en día, hermanos. Qué tremendo y cuán glorioso es esto, hermanos. Porque Dios no se vale de tus fuerzas. Dios no se vale de tus capacidades o cuánto tú puedes soportar, sino que, hermanos, Dios va a obrar en la debilidad, en aquellas incapacidades que vos tengas, hermano, hermana. Pablo se gloriaba de sus debilidades, porque era ahí, hermanos, donde experimentaba el poder de Dios, fortaleciéndolo, renovando sus fuerzas nuevamente. Y hermanos, el Señor nos ayude, que el Señor abra nuestros ojos y nos ayude a ver esos aguijones que experimentamos, esos dolores en nuestra carne que nos afligen, que lo podamos ver como oportunidades, hermanos, para experimentar el mismo poder que experimentó Pablo en su debilidad, fortaleciéndonos, que podamos experimentarlo, hermanos, porque no lo está haciendo Dios simplemente para destruirte,
No lo está haciendo simplemente para hacerte ver que vas a quedar ahí humillado en el piso, sino que en esa humillación tú seas fortalecido por el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, veamos estos aguijones preventivos de Dios. Él es el soberano, Él te conoce, Él sabe cuáles son tus debilidades, Él sabe dónde muchas veces estás resistiendo, eres fuerte y no rindes esa fortaleza a los pies de Cristo, Él lo sabe. Por eso tiene que obrar con estos aguijones para que no te exaltes sobremanera. Ahora podemos ver, hermanos, en el punto 3. El punto 3, hermanos, es gloriándose en las debilidades. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá se estaba cumpliendo, hermanos, lo que se le había dicho a Pablo. Pablo, vas a tener que padecer por mi nombre. Vas a experimentar en tu propia carne los padecimientos de Cristo. Y él era participante, hermanos. A través de esto que él estaba viviendo, estaba siendo participante de la vida de Cristo. En su propio cuerpo lo experimentó. Y pudo llegar, hermanos, a esta conclusión de que a pesar del aguijón que tenía en su cuerpo, por amor a Cristo, él se gozaba en las debilidades. Y ahí experimentaba la fortaleza de Dios para llevar a cabo su servicio. También podemos leer, hermanos, en otra traducción este versículo. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. En la debilidad, hermanos, el poder de Dios lo experimentó Pablo y en la debilidad, hermanos, vamos a experimentar el poder de Dios fortaleciéndonos. Por eso él se jactaba de esta verdad. Él no se jactaba de sus experiencias, no se jactaba de las cosas que había sufrido. No se jactaba de las revelaciones y las visiones que había experimentado en su vida. Él se jactaba de lo débil que él era. Se jactaba de que en esa debilidad Dios obraba. Hermanos, y algunas aplicaciones que podemos ver acerca de todos estos pasajes. Hermano o hermana, ¿qué son las cosas? Aquellas cosas en las que te glorías. ¿Recuerdan la introducción? Podíamos ver que estos hombres se gloriaban de sus logros, se gloriaban de sus méritos, del poder humano. Hermano, hermana, ¿cuáles son aquellas cosas que te jactas? Aquellas que nadie puede ver, pero que tu corazón se llena de orgullo. ¿Es el conocimiento que tienes? ¿Son tus experiencias espirituales? ¿Es tu manera correcta de hablar? ¿Son tus elocuentes o sabias palabras que te hacen incluso llevar a sentir superior a los demás?
Hermano, hermana, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que Dios no te ha dado? ¿Por qué crees que eres mejor que los demás si todo lo que tienes fue Dios quien te lo dio? ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Todo lo hemos recibido, hermanos. Todo lo hemos recibido de parte de Dios, pero no para que te jactes, no para que te beneficies a vos mismo, sino para el beneficio del cuerpo y el bien común. Hermano o hermana, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas en las cuales te jactas? También algo que podemos ver, hermano o hermana, recurres a Dios en oración como recurrió Pablo cuando estás experimentando una situación difícil, quizás un problema de salud que te está agobiando, que ha quebrantado tu carne, que te ha quebrantado a tal punto de que ya no tienes fuerzas. Hermano o hermana, cuando hay problemas en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, en tu familia, ¿has recurrido en oración como Pablo lo ha hecho? Allí mostró la debilidad, hermanos, que él no era suficiente. Por eso apeló a alguien superior y este fue nuestro Dios. Apeló a él que obrara en esa debilidad que él no podía. Hermano o hermana, ¿lo estás haciendo? ¿Estás acudiendo a Cristo constantemente para ser fortalecido por Dios, para enfrentar las situaciones que estés viviendo? ¿Lo estás haciendo? Hermano o hermana, si de algo puedes jactarte, si de algo te puedes sentir orgulloso, es que estas debilidades te están llevando a doblar rodillas y a rogar a Cristo. Hermanos, creo que cada uno de ustedes lo ha experimentado en muchas situaciones. Es cuando estamos en dolor, es cuando estamos en adversidad, es cuando estamos sufriendo, padeciendo, es cuando más buscamos a Dios. Es allí cuando nos vemos incapacitados, hermanos, de poder seguir adelante si Dios no obra. Es allí en la debilidad cuanto más Dios obra, cuando el poder de Dios lo podemos experimentar. Por eso después vienen algunos y te preguntan, ¿cómo podés soportar? ¿Cómo podés soportar? Y no somos nosotros. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. No es nuestra fuerza. Hermano o hermana, puedes jactarte de esto también. Que tu gracia, que la gracia de Dios te es suficiente. La gracia de Dios, hermano o hermana, te es suficiente para seguir adelante en tu peregrinar cristiano, en tu vida cristiana, en tu hogar, en tu trabajo. Hermano o hermana, ¿cuántas veces hemos pensado en nuestros corazones si realmente Dios pudiera obrar y no tendría que padecer esto o no tendría que ser orgulloso? Si Dios obrara de tal manera, yo creo que lo serviría mejor. Pero Él no se vale, hermano o hermana. Recuerda allí en Lucas, cuando Él llamó a un hombre, le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mis familiares y luego te voy a seguir. El Señor le dijo, ve y deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. Él no se vale de tus fortalezas. Hermano, hermana, puedes jactarte de esa debilidad. Esa debilidad te está llevando a depender de Dios y no confiar en tu propia prudencia o sabiduría. Jáctate de eso, que el poder de Dios, que el amor de Dios está sobre tu vida. Hermano, hermana,
Antes no reposaba el poder de Dios. Antes reposaba sobre tu vida la ira de Dios. La ira de Dios reposaba sobre tu vida. Por eso puedes jactarte hoy de que cuentas con su favor, que cuentas con su misericordia, que cuentas con su fortaleza, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él te va a sostener cuando no tengas fuerzas. Jáctate de esto, hermano o hermana. Y de la misma manera, aquellos que en esta mañana están sin Cristo, aquellos que todavía están confiando en sus fuerzas, aquellos que están sosteniéndose a sí mismo, por sí mismo, y no confiando solamente en la obra de Cristo. Debes temer porque así como los creyentes experimentan ese poder en su vida, de la misma manera, si tú no estás en Cristo, lo único que reposa sobre tu vida es la ira de Dios. Y eso lo dice la Escritura. Eso lo dice la Escritura, que aquellos que no creen en Cristo, que no se han arrepentido, la ira de Dios está sobre tu vida. Por eso, en esta mañana, por medio de su palabra, Dios te llama a que te rindas a Él, que confíes en Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que reconozca que has caminado todo este tiempo separado de Él, confiando en tu fuerza. Y así como muchos de los que estamos alrededor tuyo, no llegamos al Señor por nuestras fuerzas. Llegamos humillados, llegamos quebrantados por el pecado, dolidos, pero hemos experimentado la salvación que hay en Cristo. Lo hemos experimentado, por eso te llamamos a que te vuelvas a Dios, que te arrepientas de tus pecados. Y para concluir, hermanos, podemos jactarnos, hermanos. Podemos jactarnos de esas debilidades, hermanos, porque no hay otra forma en la cual podamos experimentar ese poder de Dios. No hay otra forma, hermanos. No podemos jactarnos de nuestros logros. No podemos jactarnos, hermano o hermana, de las posesiones que vos tengas. No puedes jactarte de la fuerza que hoy puedas tener, de cuán espiritualmente fuerte estés hoy. No te puedes jactar. Solamente puedes jactarte y contar con este favor de que Dios te ha amado de tal manera te ha amado Dios, que te ha dado a su Hijo, a Cristo, nuestro Salvador, que vino en debilidad, pero vino a salvarnos. Hermano o hermana, mientras meditaba en este sermón, recordaba algo de la vida de Wesley, que antes de morir, y este hombre si eran obras para Dios, había hecho un montón de obras, muchas obras, de las cuales él podría jactarse o gloriarse. Pero hermanos, momentos antes de su muerte, él pronunció algunas palabras y dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Eso fue en lo que él se jactó, que Dios estaba con él, no en sus logros, no en las obras humanas que había hecho, sino que contaba con el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Ya estaba llegando al final de su vida y se iba a encontrar con aquel por el cual había vivido toda su vida, hermanos. Eso es glorioso. Y muchas personas, familiares, amigos, han partido a la presencia del Señor con solamente esta verdad: recordar que Cristo murió por mí. Fue la verdad que los acompañó durante toda su vida, hermanos. De eso se valían.
De eso se jactaban, de que Cristo había ido a la cruz por este pecador, por esta pecadora. Hermanos, no vales por tu posesión, no vales por cuán fuerte seas, sino vales por el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Hermanos, de eso no valemos. Gloria sea a Cristo en la iglesia y por toda la eternidad.